Sección transversal de un túnel del Viet Cong. Durante la Guerra de Vietnam, el Ejército Comunista de Vietnam del Norte y sus aliados del Viet Cong pronto aprendieron que no podían competir en el campo de batalla contra el poder de fuego superior de los Estados Unidos y las demás fuerzas aliadas. En respuesta, adoptaron una estrategia de guerrilla, atacando a sus enemigos más aparatosos antes de desaparecer de nuevo en la densa maleza de la jungla vietnamita. Sin embargo, la densa vegetación no era suficiente para ocultarse, ya que los estadounidenses utilizaban algunos de los métodos de vigilancia y reconocimiento más avanzados disponibles en ese momento. Para evitar ser detectados, el AFINC y el NBA construyeron una elaborada red de túneles subterráneos, lo que les daba un refugio ante el abrumador poder de sus enemigos. Los túneles utilizados por el Viet Cong fueron excavados por primera vez por el Viet Minh, nacionalistas vietnamitas que luchaban contra el dominio colonial francés después de la Segunda Guerra Mundial. Una década después, durante la intervención estadounidense, la red de túneles se expandió, cubriendo cientos de millas y varios distritos. Algunos incluso se extendían hasta la vecina Camboya. Por ejemplo, el sistema de túneles de Cu Chi, al norte de Saigón, tenía 130 millas de pasadizos. Algunos de los túneles eran simples madrigueras excavadas en la tierra, mientras que otros eran construcciones complejas y de varios niveles, con compartimentos especializados para diversos propósitos. Como el propósito principal de los túneles era el ocultamiento, se ponía énfasis en esconder las entradas de los túneles. Estos puntos de acceso podían estar ubicados en lugares aparentemente aleatorios en la selva, pero a menudo se encontraban en aldeas, colocados debajo de ollas de cocina y casas, enterrados bajo sacos de arroz u otros lugares apartados. Cuando los estadounidenses empezaron a usar perros para olfatear las entradas, las aberturas se colocaban en corrales de cerdos y se cubrían con estiércol. El olor despistaba a los perros. Estas entradas eran diminutas, lo que limitaba aún más el acceso. A veces tenían menos de 60 centímetros de diámetro. Los puntos de entrada también podían estar bajo el agua, lo que requería nadar para acceder, algo que los estadounidenses, cargados con equipo, encontrarían imposible. Los conductos de ventilación también estaban camuflados bajo la maleza, permitiendo que el aire fresco circulara mientras mantenían los túneles en secreto. El Viet Cong y el ejército norvietnamita solían vivir en los túneles durante el día, saliendo por la noche para operaciones militares, recopilación de inteligencia o para recolectar cultivos o suministros. Mientras estaban bajo tierra, hacían uso de las muchas instalaciones subterráneas que se habían excavado en el suelo. Aunque a menudo se usaban para mover tropas sin ser detectados, había muchas instalaciones para estancias prolongadas bajo tierra. Había dormitorios, que a menudo consistían en hamacas de varias capas para ahorrar espacio. También había instalaciones médicas para atender a los soldados heridos. Estas se forraban con paracaídas estadounidenses recuperados en un intento de mantener fuera las bacterias que siempre estaban presentes en el suelo húmedo. Las instalaciones de producción de armas a pequeña escala fabricaban de todo, desde minas terrestres improvisadas hasta estacas punchi. Otras áreas servían como arsenales para armas, depósitos de suministros, cocinas y otras zonas de almacenamiento y vivienda. En los túneles más establecidos, también había salas de cine, donde se proyectaban películas de propaganda y se realizaban presentaciones teatrales para fortalecer la moral y reforzar el mensaje de la causa vietnamita. Toda una cultura se desarrolló en la clandestinidad, que incluía bodas, nacimientos y otros aspectos de la vida cotidiana. La iluminación en los túneles era limitada, y cualquier luz provenía de velas o linternas que llevaban las personas. Ocasionalmente, se podían utilizar generadores accionados por bicicletas para proporcionar electricidad. Estos se encontraban en lugares especializados, como las secciones de fabricación de armas o las salas médicas. También se cavaban pozos hasta los acuíferos subterráneos, ya que los suministros de agua podían contaminarse con productos químicos como el agente naranja, lo que añadía un grado de autosuficiencia a los complejos y permitía a los habitantes permanecer bajo tierra, evitando ser detectados por sus enemigos. A pesar de los intentos por hacer la vida en la red habitable, las condiciones seguían siendo miserables. Como la iluminación era escasa, el ambiente siempre era tenue y deprimente. El aire era fétido, a pesar de los conductos de ventilación, y la materia orgánica, como la comida o la ropa, se pudría rápidamente en el aire húmedo. Varias especies de animales también se acomodaron entre los Viet Cong, incluyendo ratas, arañas, escorpiones, ciempiés y una gran cantidad de serpientes venenosas. Entre los más insidiosos estaba un pequeño parásito llamado coloradilla, una especie de ácaro que se entierra en la piel y provoca la aparición de ronchas rojas que pican. Para empeorar las cosas, los túneles se usaban como cementerios improvisados. Como la guerra de Vietnam no se trataba de tomar territorio, los estrategas estadounidenses dependían del recuento de combatientes enemigos muertos para determinar la efectividad de sus campañas. Para frustrar a su enemigo, el Viet Cong arrastraba a sus muertos a los túneles.
Allí, los cuerpos se descomponían rápidamente en el suelo húmedo, y el olor rancio impregnaba la zona circundante. A pesar de todos sus esfuerzos, las entradas a los túneles eran descubiertas con frecuencia. La red de túneles contaba con una serie de defensas para derrotar cualquier infiltración enemiga. Los túneles no seguían un camino recto, sino que hacían giros aleatorios y a menudo bruscos, lugares perfectos para una emboscada. La elevación también podía cambiar rápidamente, lo que hacía que la navegación fuera difícil, incluso en las mejores circunstancias. Aquellos que no estaban familiarizados con el diseño podían perderse fácilmente en el laberinto subterráneo. Las trampas de Punchy eran de las más comunes. Pisos falsos que cedían, haciendo que la víctima cayera sobre una serie de estacas de bambú afiladas. También se usaban cables trampa que estaban conectados a una granada u otro artefacto explosivo. Los túneles, ya claustrofóbicos en las mejores circunstancias, se estrechaban en puntos arbitrarios, obligando al viajero a arrastrarse sobre el vientre. Los Vietcong esperaban en estos puntos de control, disparando o apuñalando a las desafortunadas ratas de túnel enemigas que se arrastraban por la pequeña abertura. Se cavaban pequeños nichos en los costados del túnel, permitiendo a los defensores emboscar a los intrusos desprevenidos cuando pasaban. Estos nichos podían cubrirse con una fina capa de arcilla, dejando como única abertura una pequeña rendija a la altura de los ojos, lo que los hacía prácticamente indetectables hasta que un Vietcong, armado con una lanza, irrumpía. Un repentino y pronunciado ascenso vertical podía tener a un Vietcong esperando con una granada, quien lanzaría el explosivo antes de sellar el pasadizo con una puerta y un costal de arena. Incluso la fauna que habitaba la red de túneles podía ser utilizada como trampa contra visitantes no deseados. Las trampillas podían abrirse, liberando enjambres de escorpiones venenosos sobre la desprevenida rata de túnel. Las víboras de bambú venenosas podían usarse como un sistema de advertencia. Suspendidas del techo en un punto estrecho, estos reptiles mortales atacaban a los infiltrados que pasaban. Si les disparaban, el sonido de los disparos alertaba a los UEC de su presencia. Si no, atacaría, envenenando a la víctima desafortunada. Cuando los encontraban, los estadounidenses tenían pocas opciones para lidiar con los túneles. Estaban excavados a tal profundidad que los ataques de bombarderos pesados B-52 tendrían un efecto limitado. De igual manera, el uso de explosivos era ineficiente, ya que podía haber múltiples puntos de acceso separados por millas, así que las cargas de demolición tendrían un efecto limitado. También estaban diseñados para resistir el gas, así que las granadas de humo y el gas lacrimógeno, CS, saldrían a la superficie a través de conductos de ventilación colocados cuidadosamente. Los intentos de inundar los túneles resultarían igualmente ineficaces. Cada túnel tendría que ser despejado manualmente, una tarea que se consideraba uno de los trabajos más peligrosos y francamente desagradables de una guerra. Las ratas de túnel descendían al laberinto subterráneo, armados con una linterna, una pistola 45, un cuchillo y un valor increíble, apoderándose de documentos, saboteando suministros y capturando prisioneros. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los túneles siguieron utilizándose durante toda la guerra. Los túneles podían usarse a nivel táctico. El Vietcong emboscaba a las patrullas estadounidenses y luego se retiraba a su guarida subterránea, dejando a sus enemigos desconcertados ya que parecía que se esfumaban. Se usaban señuelos para atraer a los estadounidenses, y luego el Vietcong oculto salía en emboscada antes de volver a desaparecer. También podían usarse a nivel estratégico. En 1968, la ofensiva del Tet supuso ataques masivos en todo Vietnam, golpeando cientos de instalaciones en un esfuerzo coordinado para desestabilizar a los survietnamitas y sus aliados. Planeada durante meses en secreto, la operación hizo un uso extensivo de la red de túneles. Miles de tropas se movieron bajo tierra sin ser detectadas, emergiendo en masa para atacar a sus objetivos. Los estadounidenses y sus aliados fueron tomados por sorpresa y nunca se recuperarían completamente del impacto de la ofensiva. La red subterránea de túneles fue vital para el éxito del esfuerzo bélico comunista. Permitieron que los Vietcong y el ejército norvietnamita, escasamente armados y equipados, se enfrentaran a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y prevalecieran a pesar de todas las probabilidades en su contra.